A nuestro hermano y amigo Alcide, amén, que está aquí con nosotros, y a todos los demás que nos visitan. Creo que está Morena por ahí también. Bienvenida. Vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 24. Hoy estaremos hablando de un tema de que lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero a veces dentro de nuestras congregaciones siempre hay ese pensar, ¿no? De si se pierde o no se pierde la salvación. Amén, esa es nuestra gran pregunta, ¿verdad? Si se pierde o no se pierde la salvación. Nosotros vamos a pegarnos a lo que la Escritura dice, a las promesas de Jesús. Amén. Juan capítulo 5, verso 24, dice de la manera siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué, hermanos? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Entiende eso, hermano? Lo leemos una vez más, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Puede tomar su asiento. Ahora usted ha pasado de muerte a vida y tiene vida eterna. Amén. Cada uno de nosotros tenemos vida eterna. Y entonces el tema de esta noche es la seguridad de tu salvación. Bueno, para todos los hermanos que ya tienen este librito, los temas los estaremos tomando de este libro, y se titula Lecciones para Nuevos Creyentes, que ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Y para todos los que tienen este librito, pues les invitamos a que lo empiecen a traer. Ahí nos estaremos basando en los temas de este pequeño libro, Lecciones para Nuevos Creyentes. Y yo siempre digo, ¿verdad?, que muchos hermanos dirán, bueno, es para nuevos creyentes. Yo ya tengo 40 años, sí, pero ese que tiene 40 años a veces necesita más que el que tiene 6 meses. Amén. Entonces vamos a ver este tema tan hermoso, la seguridad de tu salvación. Y en primer lugar vamos a ver salvación de qué. ¿Salvación de qué? ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué? Ya ven, es para nuevos creyentes. ¿Salvación de qué? De la muerte, de la condenación, de la ira de Dios. Y vamos a ir a unos pasajes. La salvación es la liberación de un peligro. Es salvar es liberar o proteger. Y entonces Dios nos salva de eso, de la condenación. Es decir, todos y cada uno de nosotros fallamos, pecamos, y todos íbamos camino a condenación. Y Dios manda a su Hijo para salvarnos de esa condenación. Y la salvación, ¿quién da la salvación? Amén. Por medio de Cristo la obtenemos, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor es la salvación. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 8, para que veamos de qué nos salva Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, escuche bien, estamos justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y le iba a leer más textos, pero nos quedamos ahí. Porque en Romanos 3:23, usted ya se lo sabe, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la vida eterna, hermano. La salvación es vida eterna, y la vida eterna no es, como algunos piensan, un pensamiento o simplemente algo vago. No, esta vida eterna es más que un pensamiento, es más que una idea. Esta vida eterna es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. Cristo es la vida. ¿Quién realiza la salvación, dijimos? Dios.
Amén. Dios. Yo les llevo a un versículo, a dos nada más para que veamos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Jonás también nos habla en su capítulo 2, verso 9, de que de Jehová es la salvación. No es por nuestros propios méritos. No es porque nosotros nos portamos bien. Amén. Sino porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Leámoslo. Dice 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras... Lea eso conmigo. No conforme a nuestras obras. O no es por lo que usted hizo, ¿verdad? Usted se portó bien, pero usted no fue salvo por su buena obra. Usted fue salvo por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Por eso fue salvo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esto es hermoso, hermano, porque también lo encontramos en Efesios, donde dice que Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Tito 3:5, vaya conmigo a Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos a seguir. Nos salvó. Está conmigo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y me detengo ahí. Es más, ahí hay una coma. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, por muy excelentes que sean sus obras, no fue salvo por esas obras. ¿O sí fue salvo por eso? ¿Alguien de aquí ha sido salvo por las buenas obras? Ninguno, ¿verdad? Solamente por medio de Cristo. Sigamos leyendo. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y la vez anterior yo les decía de que en nuestra salvación ha actuado tanto la gracia como la misericordia de Dios. ¿Estamos de acuerdo a eso? La gracia y la misericordia de Dios ha actuado en nuestra vida. Y la gracia es que yo recibí lo que no merezco. Y la misericordia es que no recibí, y es que recibí lo que es que no recibí lo que merezco. No sé si me entendió. Nuevamente se lo digo. Gracia es que recibí algo que no merezco, es la salvación. Y en su misericordia no recibí lo que merezco, que era la condenación. Amén. Y por eso en nuestra salvación ha actuado la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo ocurre la salvación? Según el librito que tenemos ahí, la salvación ocurre por medio del arrepentimiento y por medio de ¿qué? ¿Usted recuerda? Por medio de la fe. Nuestra salvación es por fe. Nuestra salvación es por fe, hermano. Es por fe, se nos olvidó, ¿verdad? Usted y yo fuimos salvos por fe. Por fe, nada más por fe. Y por eso, de esa manera ocurre la salvación cuando el pecador que pone su fe en Cristo es regenerado. Y si no, leamos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Yo leo para ustedes para que vayamos un poco más rápido. Dice, al que no conoció pecado, que este es Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Dios lo entregó por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo somos justificados. Es decir, cada mañana yo me presento delante de Dios como yo soy pecador, pero ahora me presento delante de Dios justificado. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo está en nuestra vida. Es de ahí donde nosotros creemos que la salvación no
se pierde. ¿Por qué? Porque aquel que ha sido justificado lo ha sido para siempre. Los verdaderos cristianos. Si un verdadero cristiano, si un verdadero creyente llega a perderse, es porque la justicia de Dios en Cristo no era perfecta. Y este es un atentado contra la justicia de Dios. Decir, después que Cristo me trae ante el Padre como justificado, como salvo, decir que yo necesito hacer obra para mantener la salvación, eso es decir, bueno, la justicia de Cristo no fue suficiente. Amén. Hasta el viento se fue, ¿verdad? Y yo sé que es difícil, hermano, porque nuestro razonamiento es querer hacer buenas obras. ¿Para qué? Para yo ganarme la salvación. Ahora, las obras buenas que nosotros hacemos es producto de la salvación que ahora tenemos. Ahora, yo no hago buenas obras para ser salvo, yo hago buenas obras porque ya soy salvo. Amén. Es una diferencia. Ahora, muchos consideran a esta doctrina que nosotros enseñamos, doctrina de la seguridad eterna, como una licencia para pecar. ¿Han visto? ¿Han oído eso? Y yo creo que aquel que Dios salva, lo salva para siempre. Es de ahí la frase, salvo, siempre salvo. Es decir, si estás en Cristo, eres salvo. Si estás en Cristo. ¿Escucho eso? Si estás en Cristo. No hay nada que te pueda separar de Él. Pero siempre se nos acusa y se nos dice, bueno, ahora como ustedes son salvos, ahora ustedes pueden pecar. Pero jamás enseñamos eso nosotros, ¿no? Creo que aquel que ha sido salvo se santifica. Aquel que ha sido justificado se santifica. ¿Por qué? Porque la justicia y la santificación siempre van de la mano. El que no se está santificando es porque no ha sido justificado. Amén. Esto es la doctrina de la seguridad eterna. Vamos, yo les traigo algo que encontré por ahí y creo que se los leí la vez anterior. La doctrina de la seguridad eterna de la salvación en ninguna manera vuelve a los creyentes libertinos y disolutos, puesto que el que ha nacido de Dios posee una naturaleza que aspira por la santidad de Dios y por la comunión con Él, más que por los placeres engañosos del pecado. ¿Entendió eso? O sea, el que ha sido salvo, el que ha sido justificado, su anhelo, su aspiración es santificarse para Dios. Amén. Aquellos, porque también reconocemos esto, de que hay muchos que dicen que son salvos y viven en los placeres de este mundo. Escuche lo que dice, aquellos que escudándose en la doctrina de la seguridad eterna, se lanzan a una vida mundana y rebelde, demuestran por su misma conducta que jamás nacieron de nuevo. Jamás nacieron. Amén. Yo los quiero llevar a unos textos de las Escrituras que parecen decir que una persona se pierde, o mejor dicho, que un creyente podría perder su salvación. Vayamos a Mateo capítulo 7, y veremos algunos textos que ya se los mencionaba la vez anterior, 85 textos sacados de su contexto, donde esos textos hablan de advertencia, más que de la pérdida de salvación. Esos textos hablan de advertencia, de amonestación, más que de la pérdida de la salvación. Mateo capítulo 7, vaya conmigo.
a Mateo capítulo 7, versículo. Y quiero que entendamos esto, hermano, porque nosotros a veces decimos, por ejemplo, si yo les hago una pregunta hoy, si Cristo viniera en este mismo momento, ¿nos vamos con Él? ¿Nos vamos con Él? Amén. ¿Estamos seguros, ve? Nos vamos con Él. Ahora les hago otra pregunta. Y esperamos que no suceda, pero les hago una pregunta. Si esta carpa se cayera y nos muriéramos, no, morimos sin pecado, ¿verdad? O morimos con algún pecado. Todos morimos con algún pecado, hermano. Pero es ese pecado que Cristo ya pagó en la cruz. Ahora yo quiero que usted entienda que Cristo pagó mis pecados pasados, presentes y futuros. Y yo sé que esto a veces, como dice alguien, nos vuela la cabeza, ¿verdad? Pero ¿cómo? Si Cristo ya pagó mis pecados futuros, entonces yo puedo pecar. Tal cosa no es la que nosotros enseñamos. Y bueno, vamos a ir a Mateo para que veamos algo. Mateo capítulo 7, les dije, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 21. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, escuche bien, estos muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El punto aquí es que muchos creen que estos perdieron la salvación. Estos que están aquí. ¿Por qué? Porque en su nombre echaban fuera demonios, profetizaban, eran quizás mejores que muchos cristianos, ¿no? Profetizaban, echaban fuera demonios. Hoy muchos cristianos oran y no salen ya los demonios, ¿no? Pero estos sí echaban fuera demonios. Y entonces cualquiera da por sentado, bueno, si echaban fuera demonios es porque eran verdaderos. Es la conclusión que llega. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros leemos los textos aislados, por así decirlo. Porque si nosotros nos vamos al versículo 15 de ahí mismo, si está conmigo, Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos, ¿de los falsos qué? De los falsos profetas. Entonces estos nunca fueron. Eran falsos. ¿Usted lo vio? Eran falsos. Dice, guardaos de los falsos profetas que vinieron a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esos son los que ahora están profetizando, echando fuera demonios, pero que en aquel día dice que Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué más dice? A mí hay una palabrita que me llama la atención ahí. ¿Qué más dice ahí? Nunca, es que nunca los conoció. Es que nunca fueron de Él. Es que ellos no podían perder la salvación porque nunca la tuvieron. Amén. Nunca os conocí. Y vamos a ir a un texto más adelante, en Juan capítulo 10, donde Jesús dice que Él conoce a sus ovejas, pero estos no los conoció. Nunca. Amén. Vamos a otro texto. Tengo varios, pero vamos a ir a algunos nada más ahí. Mateo capítulo 24,
versículo 13. Este es clásico entre todos los hermanos de la iglesia, que yo se los escucho seguido. Mas el que persevere hasta el fin, más el que persevere hasta el fin, yo no los escucho. Este será salvo, y eso lo dijo Jesús. Y entonces usted me va a decir, pues ahí está, hermano. Pues si no persevera, es la conclusión que llegamos. Pues si no persevera, pues no es salvo. ¿Verdad? Es la lógica, ¿verdad? Ok, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y si no persevera, pues no es salvo. Bueno, en primer lugar, este capítulo 24, nosotros que creemos en el arrebatamiento, esto depende también de la posición doctrinal acerca de la escatología que tenga, si nosotros somos pretribulacionistas, que decimos que nos vamos antes de la gran tribulación, amén, eso es lo que creemos, no aplica para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no estará. Ahora bien, si aplicara, yo lo puedo llevar a Hebreos capítulo 10, donde dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino que de los que perseveran hasta el final. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda a perseverar hasta el final. Si nosotros leemos ahí en el Mateo 24:13, donde dice, más el que persevere hasta el fin, es decir, todo cristiano verdadero va a perseverar hasta el final. Todo cristiano verdadero va a perseverar hasta el final. Venga los problemas que vengan. Y como decía nuestro hermano Rommel hace rato, aunque venga la lluvia, aunque venga el viento, va a perseverar. Amén. Lo llevo a otro texto. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este versículo, muchos deducen de aquí donde dice, y no borraré, es decir, al que venciere, si no vence, ¿será qué? Será borrado. No, pero aquí lo que Jesús, porque es Jesús inspirando a Juan, lo que Jesús está diciendo es una negativa, no borraré. Jesús no está pensando en borrarlo, es que no lo va a borrar. No sé si entienden. Es que no lo va a borrar. Ya lo escribió, no borraré su nombre. Y allí también dice, el que venciere. Y muchos dicen, ¿y si no vence? No, es que los hijos de Dios son vencedores. Y Pablo dice que en Él somos más que vencedores. O sea, el verdadero hijo de Dios, hermano, permanece, el verdadero hijo de Dios vence, y el verdadero hijo de Dios no se perderá. Vamos a ir a Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10. Vamos a dejar estos otros textos para un día donde estemos más calmados. Vamos a Juan. Vamos a Juan capítulo 10. Usted recuerda de que a los falsos profetas en Mateo capítulo 7, Jesús dice que nunca los conoció. Ahora vamos a ver en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Está conmigo? Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Escuchó eso, verdad? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Es interesante que Jesús dice, yo las conozco. ¿Por qué? Porque Él conoce a los suyos. Pero los que estaban ahí en Mateo 7, dice que nunca los conoció.
Y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿No perecerán qué? Jamás. Y este jamás quiere decir que, pues, nunca, como decía alguien, nunca de los nuncas. Estos no van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y Jesús aquí apela a un atributo de Dios, es decir, mi Padre es mayor que todos, es más poderoso, es la omnipotencia de Dios. No hay nada ni nadie que te pueda sacar de la mano de Dios. No lo hay. No lo hay. Ahora bien, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo sé que están aquellos que dicen, no, nadie me puede arrebatar de la mano de Dios, pero yo me puedo salir. Entonces, estarías anulando la omnipotencia de Dios. Es decir, serías más fuerte que Dios si tú mismo te sales. Amén. Si alguien te saca de la mano de Dios, es porque ese alguien es más poderoso que Dios. Porque dice que nadie las arrebatará de mi mano. No hay nadie. Nadie que te pueda arrebatar de la mano de Dios. Vamos a Romanos, capítulo... Bueno, antes de ir a Romanos, ahí en Juan, donde estamos leyendo, dice que estamos en las manos de quién? Del Hijo y del Padre. Y estaba diciendo de que Él las conoce. Él nos tiene tomados a nosotros, no nosotros a Él. Y yo sé que este ejemplo lo hemos dado, y yo sé que también lo dan muchos predicadores, y aunque sea muy repetitivo, pero es cierto. Por ejemplo, nosotros cuando andamos con nuestros hijos, o mejor dicho en este caso con los niños pequeños, y vamos a cruzar la calle, ¿nosotros dejamos que el niño nos agarre la mano o nosotros le agarramos la mano a él? Nosotros le agarramos la mano, ¿no? ¿Por qué razón? Porque creemos que va más seguro, ¿no? De igual manera, Dios nos tiene agarrado a nosotros. Vamos a Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Y este es uno de los versículos más contundentes acerca de nuestra salvación. Romanos capítulo 8. Vamos a ir ahí. Vaya conmigo. Lo tiene, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 35. O mejor dicho, leemos el 28. Porque a los que antes conoció, que es a cada uno de nosotros, nos conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. ¿También qué, hermanos? ¿También qué? ¿Qué dice ahí? Glorificó. Es decir, Jesús, o mejor dicho, Él ya nos ve glorificados a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación que Él nos da es segura. Si esta salvación no fuera vida eterna, si esta salvación no fuera permanente, entonces Cristo nos mintió. Si yo pierdo la vida, que dice que es vida eterna, si yo la pierdo, entonces Jesús me mintió, no era vida eterna. Era vida temporal. Amén. Sigamos leyendo, dice,
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vamos al 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Escuchó eso, no? ¿Quién lo puede separar del amor de Cristo? Nadie, no hay nadie. Y por eso el apóstol Pablo pregunta, y él mismo responde, y dice, ¿qué tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos como ovejas contados, ovejas de matadero. Antes, dice el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¿Escuchó eso? El apóstol Pablo dice que él está seguro. Y esta seguridad, la del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos puesto la fe en Cristo Jesús, estamos seguros en Él. Y Pablo dice, por lo cual estoy seguro. Está seguro el apóstol Pablo. Ya lo veremos también en el capítulo 9. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni qué más, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y otra de las cosas que es impresionante aquí es que dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. No es el amor que yo le tengo a Dios. Es el amor que Dios me tiene a mí. No es mi amor que es cambiable, que es voluble, que a veces es fuerte, a veces es débil. A veces me siento bien, a veces me siento mal, a veces me río, a veces lloro. Y es ahí donde depende a veces nuestra confianza en Dios. Es decir, si yo a veces no me siento con tanta confianza de que soy salvo, eso no depende de mi sentimiento, depende de la promesa que Dios me ha hecho. Él me ha prometido que yo soy salvo y que soy su hijo. Y yo debo de confiar en eso. Aunque yo me sienta mal. Pero Dios me ha prometido de que Él me ha dado vida eterna. Romanos 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, escuchó, ¿verdad? El apóstol Pablo no está mintiendo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Escucha el versículo 2, porque esto es importante. Si lo parafraseamos, es como decir, Pablo está pidiendo por sus hermanos judíos, pero estos no se quieren convertir. Ahora Pablo está diciendo, yo quisiera ser anatema, es decir, yo quisiera salirme de Cristo, yo quisiera perder mi salvación, por así decirlo, para que ustedes sean salvos, para que ustedes entren. Pero es imposible. Eso no se puede. Escuche lo que dice. Porque deseara yo mismo, dice el apóstol Pablo, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo tiene ese anhelo, pero él sabe de que no se puede, porque él ha sido salvo. Y esa salvación está segura en Cristo Jesús. Está segura. Y no hay nada que nos pueda separar. Vamos a ir al último texto. Yo sé que la condición del tiempo no nos ayuda, así que vamos a ir a un versículo más. Efesios capítulo 1, versículo 13, y vamos a hacer una comparación con Juan 5, 24.
Efesios capítulo 1, perdón, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra, ¿escuchó bien? Y si usted tiene Juan 5:24, quiero que veamos algo interesante. El pensamiento del apóstol Pablo es el mismo que el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice de la manera siguiente Juan 5:24, yo se los leo simultáneamente. Dice Jesús, de cierto, y esto quiere decir, de verdad os digo, el que oye mi palabra, y Efesios ha dicho, en él también vosotros habiendo oído la palabra. ¿Estamos ahí? Tanto Pablo como Jesús están hablando acerca de la palabra, el que ha oído su palabra. Y Jesús dice, y cree al que me envió. Y Pablo dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Es interesante, ¿no? Y habiendo creído en él, el apóstol Pablo termina y dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús dice que el que cree en él tiene vida eterna. Ahora el apóstol Pablo profundiza esto porque dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros estudiamos este versículo, una de las cosas impresionantes que encontramos aquí es que el sello del Espíritu Santo es permanente, es para siempre. O sea, si Cristo te selló, está sellado, ¿no? Está sellado. Es la garantía que tú le perteneces a Dios. Esa es la garantía. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? De que tú te sientas seguro y que tú vivas una vida plena en Cristo. Amén. Que a pesar de nuestros desaciertos y nuestras debilidades y todo lo que pasemos, nosotros siempre pensemos en todo esto, que somos hijos de Él y que no hay nada que nos pueda separar de Él. No hay nada. Vamos a ir ahí mismo a Juan. Vamos a concluir con Juan, capítulo 5. Y una de las razones por las cuales Juan escribe este libro es para dar a conocer que Jesús es el Hijo de Dios y que todo aquel que en Él cree va a tener vida eterna. Y Juan en este libro menciona 43 veces la palabra vida eterna. Mejor dicho, Jesús, porque es Jesús el que habla en este libro. Jesús mismo ha prometido vida eterna para cada uno de nosotros. Y yo quisiera hablarles más acerca del sello del Espíritu Santo. Porque si nosotros hemos sido sellados, hermano, ese sello no se puede quitar. No hay nada que lo quite. Cuando Dios te salva, Él te regenera, te adopta como hijo. Naces, o mejor dicho, lo que nosotros le llamamos regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Cuántas veces tiene que nacer uno físicamente? Una vez. ¿Cuántas veces nosotros nacemos espiritual? Una vez, no más. Es decir, si yo peco, pierdo mi salvación, me reconcilio, entonces estoy naciendo de nuevo. No, solamente una vez nacemos. Si usted ya nació ahora, como dice 2 Corintios 5:17, bienvenidos. Criatura. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Que sí, si está en Cristo, nueva criatura es. Eso es si está en Cristo. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros debemos de vivir confiados en que las promesas del Señor
son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Él no falla, nunca ha fallado y nunca fallará. Si Él nos prometió vida eterna es la que tenemos. Amén. Yo me quedo aquí y el viernes estaremos viendo una lección preciosa y se titula El enemigo que debes enfrentar. Así que véngase, porque ahora que tú eres salvo, a pesar de que cada uno de nosotros que somos salvos, que hemos puesto la fe en Cristo, tenemos un enemigo que nos ataca a diario. Y es ahí donde usted y yo debemos santificarnos y mantenernos firmes ante Dios. Amén. Y si todavía tú no eres salvo, pues hoy es el momento. ¿me? Hoy es el momento. Cristo está ofreciendo esa salvación, que la ganó por medio de su sangre en la cruz del Calvario, derrotando al enemigo. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sigamos adelante. Yo le voy a dar el tiempo a mi esposa, amén, para que nos despida, amén. Dios les bendiga a todos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios, amén, porque nos ha traído un rico viento, ¿verdad? Amén. Pero he aquí los valientes, amén, que estamos aquí, ¿verdad? Porque venimos necesitados de escuchar palabra de Dios, amén. Así es de que el Señor, ¿verdad? Está mirando, ¿verdad? Su esfuerzo y créame, como decía yo en un texto el día de ayer o ahora parece que les mandaba en Mujeres Virtuosas, que el Señor no se queda con nada. El tiempo que usted le da al Señor, Él lo toma en cuenta. Así es de que quiero dejarles rápidamente que me encantó, ¿verdad? Siempre me encantan las notas acá. Y me gustó, amén, que dice, el cristiano verdadero persevera hasta el final. Y el salvo y justificado, amén, se santifica. No olvide eso, amén, gloria a Jesús. Así les invito, se pongan en pie. Vamos a despedirnos de este lugar, ¿verdad? El servicio, amén, que le hemos dado al Señor, amén. Amante y buen Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que usted nos ha dado, el poder venir a escuchar tu palabra, mi Dios. Y estar, Dios mío, siempre seguro, Señor, de esa salvación eterna, Señor, que es para siempre.